Atención a los escogidos. Después del eclipse lunar, 9 síntomas sagrados que no puedes ignorar. La pequeña comunidad de Santo Rosario, arraigada en la devoción hacia la Virgen de Guadalupe, vivía un momento de incertidumbre. Aloja un amor profundo por la fe, pero ese día, bajo un cielo ensombrecido por la sombra del eclipse, el aire se llenó de preguntas inquietantes. Eloísa, con su fe inquebrantable, sintió en su pecho un latido distinto, una vibración casi celestial. Desde el inédito suceso, la atmósfera parecía estar cargada de misterio. Durante la noche, se escuchaban susurros en la iglesia, ecos de oraciones que parecían alcanzar el cielo. Eloísa a menudo se quedaba en la penumbra de su hogar, cerrando los ojos y permitiendo que los suaves mensajes fluyeran en su mente, revelaciones sagradas llenas de luz sobre la oscuridad. En cada oración, una chispa, como una luciérnaga iluminando la noche. Es un milagro, repetía con fervor, mientras su hermana Marta, ingeniera de profesión, fruncía el ceño, convencida de que todo era una simple coincidencia. La tensión crecía. Eloísa, como una mariposa emergiendo de su capullo, sentía que algo divino la llamaba. En el aire flotaba la promesa de un milagro, su corazón vibraba con cada latido. Una noche, vigilando el cielo, percibió una luz tenue atravesar la oscuridad, como un faro entre las nubes. La comunidad estaba dividida, unos rezaban con fervor, otros cuestionaban la locura de creer. Y justo cuando la fe comenzaba a tambalear, un niño, el pequeño Mateo conocido por su alegría y risas contagiosas, cayó gravemente enfermo. Era el hito que alteraría el rumbo de todas las almas. Eloísa bramó en su interior y decidió organizar una vigilia en la iglesia. Es hora de unirnos en oración por Mateo, proclamó ante la congregación, que a pesar de las dudas, se conmovió con su valentía. La iglesia, rebosante de fieles, se convirtió en un templo de esperanza. Las velas parpadeaban como estrellas caídas, y la fe se sentía palpable en el aire. Mientras comenzaban a rezar, Marta observaba con escepticismo, murmurando dudas entre los presentes. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. En el clímax de la vigilia, Eloísa, con el corazón en la mano, comenzó a compartir su experiencia del eclipse. A medida que sus palabras llenaban la iglesia, el aire crujía con una energía indescriptible. Los murmullos cesaron, y los ojos se abrieron de par en par cuando la luz atravesó los vitrales, bañando a todos en destellos dorados. La atmósfera se transformó en un mar de fe, templado por oración y esperanza. Mientras la comunidad se unía en un clamor ferviente, Eloísa sintió que el cielo se rompía sobre ellos. Las primeras lágrimas de alegría comenzaron a rodar por sus mejillas. Un estremecimiento recorrió la sala y, tan si fuera un sonoro retumbo del cielo, una luz cegadora los envolvió. ¿Era esto el milagro tanto anhelado? Todos se detuvieron, viviendo un momento que desataba lo desconocido, un instante donde la fe y la razón colisionaban. Eloísa, con el alma agitada, enfrentaba su mayor prueba. Estaría preparada para lo que vendría. La respuesta se acercaba. El silencio en la iglesia era absoluto, como si el mismo universo contuviera la respiración. Eloísa, con el corazón palpitante, sentía que una ola de energía la invadía. Era algo más que un simple sentimiento, era la certeza de que estaban en el umbral de lo divino. Las velas, antes temerosas y parpadeantes, ahora brillaban con una fuerza renovada. Las sombras danzaban sobre las paredes, pero la luz que la rodeaba era casi palpable, como un abrazo celestial que prometía consuelo y transformación. Eloísa levantó su voz, llena de un fervor inusitado. Padre, Madre, Espíritu, ven. Te invocamos en este momento sagrado. Que la sanación descienda sobre Mateo y que nuestras dudas se disipen en tu luz hermosa. Los miembros de la comunidad comenzaron a unirse en un canto suave, un murmullo colectivo que crecía en intensidad. Así sea, repetían, y cada repetición parecía llevar más peso, más convicción, como si los ángeles estuvieran descendiendo junto a ellos para unirse en esa oración. Fue entonces cuando un destello más brillante surgió entre las manos de Eloísa. Era como si una chispa encendida en su interior se hubiera multiplicado, expandiéndose por todo el recinto. Marta, al observarlo, sintió un escalofrío. ¿Qué está pasando?, pensó, aguzando la vista. La incomprensión y el escepticismo la tenían atada,
pero algo en la atmósfera comenzaba a tocar su corazón. La vigilia continuó y, de pronto, una voz entre la multitud llamó su atención. Era doña Clara, una anciana conocida por su fe inquebrantable. Hijos, escuchen. En mi juventud, vi milagros, cosas que ahora parecen improbables. La fe no es lo que vemos, sino en lo que creemos. Y hoy, aquí, con nosotros, la gloria de Dios se siente cerca. Mateo necesita nuestro amor. Eloísa miró a Marta con determinación. Es hora de que todos abramos nuestro corazón. Que se caiga el velo del escepticismo, que se rompa esa barrera. La fe puede mover montañas y sanar corazones. A medida que la congregación se unía, una poderosa energía de amor y esperanza se elevaba. Las lágrimas de alegría se entremezclaban con las de petición. Eloísa sintió cómo su fe se transformaba en un rayo de luz, un hilo conductor que conectaba cada corazón presente con el cielo. El resplandor en la iglesia se intensificó, y en un instante, el pequeño Mateo, antes en reposo y sin vida, abrió los ojos. El murmullo se tornó en gritos de sorpresa y alabanza. Eloísa no podía creer lo que veía. Era posible. Fue un momento sagrado y a la vez aterrador, pues comprendió que no solo estaban aquí para ayudar a Mateo, también estaban siendo parte de un mensaje mucho más grande. La Virgen nos escucha. El cielo se ha abierto, gritaron en unísono, mientras las manos se levantaban a lo alto, tocando lo sagrado. Sin embargo, en medio de esta euforia, Eloísa sintió un tirón en su pecho. La revelación aún no estaba completa a medida que la luz comenzaba a atenuarse, una sombra se dibujó en la entrada de la iglesia. Una figura se había detenido, observando la escena de lejos. ¿Quién era? ¿Un mensajero del cielo o alguien que venía a sembrar la discordia? Las miradas se entrelazaron, haciendo que el aire se volviera denso. Eloísa sintió un escalofrío. ¿Qué vendría a continuación? ¿Sería esto el comienzo de un legado que transformaría a Santo Rosario para siempre? La respuesta estaba al borde de revelarse. La figura en la entrada comenzó a avanzar lentamente, y Eloísa sintió que el aliento se le cortaba. Era un hombre de aspecto peculiar, con una mirada profunda que parecía atravesar las almas. Llevaba una túnica simple, pero había en su porte una majestuosidad que no se podía ignorar. Había algo en su andar que recordaba a un mensajero de tiempos antiguos. ¿Quién eres?, preguntó Eloísa, casi sin poder articular las palabras. Soy Gabriel, respondió con voz suave, pero poderosa. He venido a traer un mensaje. La luz que sientes aquí es el eco de una verdad eterna. Ustedes están siendo preparados para lo que está por venir. La congregación quedó en silencio, el eco de sus palabras reverberaba en el aire. La tensión era palpable, una mezcla de temor y anticipación. Marta sintió que su corazón se aceleraba. Aquello era un momento que podía cambiarlo todo. ¿Qué más debemos saber?, preguntó una voz entre la multitud. Curiosidad y necesidad de respuesta se asomaban en cada mirada. Gabriel levantó su mano, pidiendo calma. Las dudas que albergan ya no tienen lugar. La fe que han invocado ya ha despertado algo poderoso. Sin embargo, hay pruebas que deben superar y lecciones que aprender. La vida de aquellos que abrigan el amor de Dios no es fácil. Cada prueba es una oportunidad de crecer, de profundizar en el camino que el Creador les ha diseñado. Eloísa sintió una oleada de energía recorrerla. Aquí estaban, en el epicentro de un mensaje celestial, y su corazón latía con fuerza ante las palabras de Gabriel. No solo se trataba de Mateo, se trataba de una comunidad que necesitaba despertar, un llamado a la acción. Debo recordarles que en cada paso que tomen, hay guardianes, hay luz. No están solos. Pero, escuchen, el miedo puede venir como un ladrón en la noche. Pueden encontrar dificultades, y el amor puede ser probado. Pero esa es la prueba de su fe. El verdadero milagro está en cómo enfrentan la adversidad, cómo aman a pesar del dolor. Un murmullo de asentimiento recorrió la iglesia. Eloísa sintió como cada palabra se anidaba en su corazón. Había un eco resonante en su interior que afirmaba que eran elegidos, que tenían misión, y no podían retroceder. Los síntomas que han ignorado son señales. Efectos de la luz que se aproxima. El eclipse lunar que han presenciado es solo el principio. Prepárense, porque el camino será iluminado, y la verdad se revelará. Recuerden, todo lo que ocurre es con un propósito. La figura de Gabriel empezó a desdibujarse, como una bruma que se disipaba a la luz del alba. Mantengan la fe, amados míos. Es lo único que les dará el valor para enfrentar lo desconocido. Recen y háganse fuertes. El tiempo de la intervención divina se acerca. Al aire parecía estar cargado de expectación, como si el viento mismo contuviera la respiración.
Eloísa miró a su alrededor, cada rostro reflejaba la mezcla de asombro y determinación. El mensaje estaba claro, se necesitaba una respuesta. «Estamos listos para lo que viene», murmuró entre susurros. Sentía que una nueva era estaba por comenzar, una era de luz donde cada alma tenía su papel, y con ese pensamiento resonando en su espíritu, una nueva pregunta emergió en su mente. ¿Qué retos tendrían que enfrentar para mantener la llama de su fe en medio de la tempestad? La atmósfera se llenó de energía, el murmullo de la comunidad empezaba a mezclarse con la urgencia del momento. La búsqueda de respuestas apenas había comenzado, y Eloísa supo, en lo profundo de su ser, que el viaje apenas comenzaba. ¿Qué pruebas y bendiciones estaban a punto de desatarse? La historia de Santo Rosario iba a experimentar un giro inesperado. Eloísa parpadeó, tratando de disipar la neblina de asombro que envolvía su mente. Las palabras de Gabriel aún resonaban en su interior como un eco divino. El tiempo de la intervención divina se acerca, se repetía esa frase en su corazón, alimentando su curiosidad y temor por igual. La congregación estaba a punto de enfrentar un camino lleno de luces y sombras. Marta se acercó a Eloísa, su rostro iluminado por una mezcla de emoción y nerviosismo. «No sé qué pensar, todo esto es abrumador», murmuró, sin poder quitarse de la mente la visión del mensajero. «¿Realmente estamos listos? ¿Pueden nuestras almas soportar lo que vendrá?» Eloísa sintió la inquietud reflejada en su amiga. Sin embargo, algo en su interior le decía que este era un tiempo de despertar. «Estamos siendo llamados, Marta. Esto es una oportunidad. Deberíamos unir nuestras fuerzas y prepararnos juntos, como comunidad», respondió firme, con el corazón acelerado. El murmullo de la congregación fue tomando fuerza. Algunos comenzaron a compartir lo que habían sentido durante el mensaje. La atmósfera se cargó de testimonios, historias de encuentros y situaciones que antes parecían ordinarias, pero ahora tenían un nuevo significado. Cada uno compartía sus experiencias de forma entrecortada, revelando cómo habían sentido la presencia de algo más grande en sus vidas. Aquellas bostezantes almas comenzaban a avivarse. El pastor Javier, un hombre de voz profunda y serena, se puso de pie. «Hermanos, hemos sido elegidos para algo trascendente. Las pruebas son el fuego que purifica nuestro ser. Déjenme recordarles que en tiempos de incertidumbre es donde la fe se fortalece», dijo, mientras pasaba su mano sobre el corazón, como si invocara la luz en cada uno. Eloísa escuchó con atención. Las palabras del pastor parecían resonar con el eco de lo que habían escuchado de Gabriel. Mientras sus corazones se unían en oración, Eloísa visualizaba ante sus ojos imágenes de perseverancia y amor, recuerdos de tiempos difíciles en los que la comunidad se había mantenido unida. Serían capaces de enfrentar lo que estaba por venir. Esto es solo el principio, pensó. Sabía en su corazón que aquí un reto, un llamado a mantenerse firmes en la fe. La verdad que se acercaba no sería fácil de absorber, pero había esperanza en el aire. Un nuevo amanecer se dibujaba en el horizonte. En medio de aquellos pensamientos, un susurro se filtró entre los miembros de la congregación. Una mujer mayor se levantó con la mirada brillante, y Eloísa supo que sus palabras llevarían un peso especial. «He vivido muchas tormentas y he visto cómo la luz siempre prevalece. No teman, amados míos. Todo ocurre por un propósito divino, y cada prueba es una lección que nos acerca más a nuestro Creador. Él nunca nos abandona». La congregación estalló en murmullos de asentimiento. Las almas se iluminaron. La fe creció como una flor que despierta con la luz del sol. Eloísa sintió que su espíritu se elevaba, ante la perspectiva de lo que vendría. Con cada momento, la sensación de unidad se hacía palpable. Se estaban preparando no solo para enfrentar dificultades, sino para vivir el testimonio de la gloria de Dios. «Es cierto, vamos a hacerlo juntos», pensó Eloísa, sintiendo esperanza en su pecho. Justo cuando el fervor comunitario alcanzó su clímax, otro eclipse, esta vez de emociones, se manifestó. Un niño pequeño, de ojos profundos como el cielo, miró a Eloísa y dijo: «Tía, ¿entonces qué pasará con Mateo?». La pregunta flotó en el aire como una señal, una realidad que unía el dolor personal con la esperanza colectiva. Todo el mundo guardó silencio. Estaban listos para presenciar los milagros y aliviar las angustias de todos aquellos que amaban. La respuesta estaba a punto de revelarse, y allí, en ese instante de expectación, nació una nueva pregunta en el corazón de todos: ¿qué sacrificios harían por mantener la fe, y cómo se dejarían guiar por esa luz que se anunciaba? La historia apenas comenzaba. El brillo del sol se mezclaba con los ecos de una mañana vibrante. Eloísa y Marta intercambiaron miradas cargadas de significado y esperanza. Esa pregunta de aquel niño, simple pero profunda, reverberaba en sus corazones. ¿Qué pasaría con Mateo? Una sombra de preocupación cruzó el rostro de Marta.
Era inevitable que en medio de la fe, las inquietudes humanas afloraran. A medida que avanzaban los días, la congregación se unía cada vez más. Había un aire de expectativa en el ambiente. La comunidad comenzó a organizar encuentros, sesiones de oración y diálogos donde cada uno podía expresar sus temores y esperanzas. Era un tiempo de preparación, no solo para recibir lo que estaba por venir, sino para fortalecer sus lazos. Estas reuniones se transformaron en un refugio donde la fe se manifestaba en cada palabra, en cada abrazo. Marta, siempre la voz cálida y sabia, tomó la delantera una tarde. Debemos crear un altar, un espacio sagrado donde podamos buscar respuestas juntos. Sus palabras encendieron una chispa entre todos, evidenciando la necesidad de un lugar que simbolizara su unión y fe colectiva. Así fue como comenzaron a construir lo que llamaron el altar de la unidad. Con sus propias manos, comenzaron a juntar materiales, cada uno aportando algo, maderas, flores, o incluso una piedra especial que había significado algo en su vida. Mientras tanto, la palabra de Dios era leída y recordada en cada reunión, como la base que unía sus corazones. Con cada jornada que pasaba, Eloísa se sentía más conectada a su fe y a su comunidad. Las conversaciones eran auténticas y sus corazones estaban abiertos. Sin embargo, la pregunta sobre Mateo seguía acechando en su mente. Era un recordatorio constante de que el camino a seguir no estaría exento de desafíos. Una mañana, mientras ayudaba a Marta a recolectar más materiales para el altar, Eloísa compartió sus inquietudes. Marta, tengo un nudo en el estómago. No puedo evitar preocuparme por Mateo. ¿Qué pasará si no logramos lo que necesitamos? ¿Y si nuestras oraciones no son suficientes? Marta, con ternura, tomó las manos de Eloísa en las suyas y dijo, Eloísa, algo que he aprendido es que la fe no siempre se manifiesta como pensamos. A veces, lo que parece ser un final es en realidad el comienzo de algo nuevo. No estamos solos en esto. Mateo es parte de nuestra historia, y nuestras oraciones juntas tienen poder. Las palabras de su amiga calmaron su ansia. Con cada experiencia compartida, Eloísa iba comprendiendo que, aunque sus preocupaciones eran válidas, el amor y la unidad de la congregación podían ser el escudo que necesiten en tiempos de tempestad. Ese mismo día, mientras se preparaban para la cena, un grupo de hermanos llegó con noticias emocionantes. Habían estado en oración y sintieron un llamado a organizar un evento especial, un ayuno colectivo. Queremos pedir por Mateo y por todos los que necesitan un milagro. Deberíamos unirnos en oración, cada uno haciendo un sacrificio que fortalezca nuestra fe, dijeron con convicción. Eloísa sintió que un susurro de esperanza la envolvía. Quizás este sea el momento, el inicio de algo poderoso, pensó mientras una oleada de fe renovada atravesaba su ser. Este sacrificio no era solo por Mateo, sino por todos aquellos que llevaban su carga. ¿Podrían estos pequeños actos de fe convertirse en el faro que iluminaría su camino? Con el corazón cada vez más dispuesto, Eloísa se preguntó qué otros milagros podría traer este tiempo de sacrificio. Se unió a la comunidad en oración, creando un círculo de luz, dispuestos a sostenerse unos a otros en la brecha. Mientras la noche caía y en el horizonte se formaban nubes, la expectativa crecía. La congregación estaba lista para hacer un llamado a lo divino, pero, escucharían las respuestas que su corazón anhelaba. La hora de la revelación se acercaba y el eco de su fe resonaba poderosamente en el aire. ¿Cómo se manifestaría la luz entre ellos? Cuando la noche se cubrió con el manto oscuro de un eclipse lunar, la atmósfera se llenó de un aire de misterio. La congregación se había congregado en el campo, donde el altar de la unidad brillaba con velas encendidas, ofreciendo un contraste cálido contra la frialdad de la oscuridad. Eloísa sentía en su pecho una combinación de ansias y esperanza, como si cada estrella que parpadeaba en el cielo pudiese ser un reflejo de las oraciones y anhelos de su comunidad. «Es el momento», exclamó Marta, con la voz llena de entusiasmo. «Hoy, el cielo y la tierra se unirán en este eclipse, y nuestras oraciones tocarán las puertas del cielo». Los murmullos se apaciguaron mientras todos dirigían su mirada hacia el brillante disco lunar que comenzaba a oscurecerse. Esa imagen representaba mucho más que un fenómeno astronómico, era un símbolo de la transformación que todos ansiaban en sus corazones. Eloísa se unió al círculo de oración, su mirada fija en el eclipse. Mientras sus compañeros comenzaban a elevar sus voces en súplica, sintió como una brisa suave acariciaba su rostro, trayendo consigo un sentido de paz inexplicable. Era como si la creación misma estuviera atenta a sus plegarias. Una señal de que no estaban solos en este viaje. Las oraciones se entrelazaron, formando una sinfonía de fe donde cada palabra resonaba con poder. Desde el fondo del corazón, Eloísa pidió por Mateo, visualizando su recuperación. Dios mío, haz que nuestras palabras sean como semillas que echen raíces en fe, y que cada sacrificio realizado hoy florezca en milagros, susurró con fervor. Mientras el eclipse continuaba su curso,
la oscuridad se volvía más intensa y varios miembros de la congregación comenzaron a compartir testimonios. Uno tras otro, cada uno hablaba de luchas pasadas y de cómo la fe les había llevado a un nuevo amanecer. Eloísa escuchaba con atención, sintiendo que sus historias eran como la luz que, aún en la penumbra, ofrecía calidez a sus almas. ¿No es hermoso ver cómo el eclipse nos recuerda que la oscuridad solo es temporal?, dijo un anciano de la comunidad, con una voz profunda que resonaba con sabiduría. El retorno de la luz es inevitable. Así es nuestra fe, aunque haya momentos de prueba, nunca estamos abandonados. Esa declaración hizo eco en Eloísa, encendiendo una llama de esperanza en su interior. La fe no era solo una respuesta a la preocupación, era la promesa de que el tiempo de espera siempre lleva un propósito divino. Una vez más se preguntó, ¿qué lecciones hay en esto? ¿Qué revelaciones vienen con el eclipse? De repente, una voz quebrantó la atmósfera de adoración. Era un joven, visiblemente emocionado, que gritó, «He sentido una presencia. Dios está aquí con nosotros hoy». Su declaración traviesa llenó de murmullos a la multitud. Uno a uno, comenzaron a levantar sus manos, sintiendo el poder de Dios fluyendo en medio de ellos. Todo parecía suspendido en el aire. Un silencio reverente se apoderó del lugar mientras los corazones se abrían en adulación y gratitud. Una luz brilló intensamente por un breve momento, justo cuando el eje del eclipse alcanzó su pico. En ese instante, todos sintieron un toque especial, como si el mismo cielo estuviese comunicándose con ellos. Eloísa cerró los ojos, sintiendo las lágrimas deslizarse por sus mejillas. Fue en ese instante de conexión que sonó la campana del pueblo, resonando por todo el valle. Un signo, pensó, un recordatorio de que algo grande estaba a punto de suceder. ¿Qué significa esto? ¿Es un llamado?, se preguntó. Se miraron entre sí, sus rostros pálidos pero expectantes. Al caer la noche nuevamente, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿serían capaces de escuchar el susurro divino entre la oscuridad que les rodeaba? La comunidad sabía que un tiempo de revelación estaba al borde del amanecer espiritual, pero, ¿qué verdades resplandecerían ante ellos? ¿Cuáles serían los síntomas de que el cielo estaba respondiendo a su clamor? El eco de la campana siguió resonando en el corazón de Eloísa, como un trueno suave que llamaba a la reflexión. La atmósfera estaba cargada de expectativa, cada rostro iluminado por la luz tenue de las velas, cada mirada revelando un anhelo profundo. Aquella noche, ellos no eran solo observadores de un fenómeno, eran protagonistas de algo mayor, un tejido de fe que se entrelazaba con el propósito divino. ¿Y si esto significa que estamos siendo llamados a actuar?, murmuró César, un joven con ojos brillantes que había estado escuchando atentamente. Su voz temblorosa transmitía la urgencia que todos sentían en la piel. Eloísa lo miró, sintiendo que sus palabras resonaban en el alma colectiva. Era como si sus pensamientos se reflejaran en él. La oscuridad no parecía tan tenebrosa ahora. Una chispa de luz interna había comenzado a brillar entre ellos. La comunidad unió sus manos en un círculo, creando un puente de unión que desafiaba las sombras que le rodeaban. En ese momento, Eloísa sintió un impulso profundo. No podía seguir observando, había que hacer algo. Era hora de buscar esos síntomas que el anciano mencionó, las señales que confirmarían que Dios está orando entre ellos. Vamos a buscar esas señales. Juntos, exclamó Eloísa, sin poder contener la emoción. La multitud murmuró en asentimiento, vibrando con energía. Las manos se levantaron en un ritual de unidad, cada miembro de la comunidad dispuesto a buscar en su corazón lo que Dios podía estar revelando. Una anciana, con el cabello plateado y ojos chispeantes, sugirió con ternura: el amor es siempre el primer síntoma. Cada vez que servimos con amor, sentimos la presencia divina. La comunidad comenzó a recordar momentos en los que se habían amado y apoyado mutuamente. Las historias fluyeron como un río, cada una más brillante que la anterior. Luego, un niño pequeño, cuyo risa era el eco de la inocencia, habló de la esperanza. Cuando sonrío, sé que Dios me ama. Todos se rieron, y esa risa se convirtió en un canto de alegría. La esperanza había florecido entre ellos, como una flor solitaria en medio del desierto, un testimonio de que la luz siempre encontrará su camino. La paz también es un síntoma, gritó Marta, llena de fervor. Cuando estamos en armonía, estamos en lo correcto. Eloísa la miró con admiración. ¿Cuántas veces habían sentido esa paz en sus corazones al estar juntos en adoración, al compartir sus sueños y preocupaciones? Con cada palabra, la lista de síntomas se ampliaba: unidad, alegría, fe, servicio. Así continuaron, uno a uno, cada cual aportando su voz. Aquellos síntomas sagrados les fueron revelados como si estuvieran desnudando la esencia misma de la comunidad. La emoción creció, llevando a un clamor colectivo de amén y aleluya.
La noche se convertía en un poderoso testimonio de fe, un recordatorio de que cada uno de ellos era parte de un plan divino más grande. De repente, Eloísa sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Algo no solo se estaba moviendo entre ellos, sino también dentro de ella. ¿Era miedo o era inspiración? Era difícil decirlo. Se dio cuenta entonces de que en medio de la euforia y la conexión, había un aspecto central que habían olvidado mencionar. ¿Y si el último síntoma es un llamado al cambio? Reflexionó en voz alta. Al mencionar la palabra cambio, un silencio protector se apoderó del grupo. Todos sabían que el verdadero desafío venía con el acto de cambiar, de permitir que esas señales marcaran el próximo paso a tomar. La brisa fría de la noche sopló nuevamente, llevándose el murmuro de la congregación al viento. La pregunta flotaba en el aire, cargada de misterio y posibilidad. ¿Qué cambios estamos dispuestos a hacer? Resonó en sus mentes, lanzando a todos en un estado de profunda contemplación, además de los síntomas sagrados. Un cambio estaba a la vista. Pero, ¿qué transformación era necesario? La inquietud emergió de nuevo entre ellos. Estaban preparados para dar ese gran paso hacia lo desconocido, donde la verdadera revelación los aguardaba. ¿Cómo responderían a ese susurro que clamaba por sus corazones? La llama de su fe titilaba, y el sentido de misión antes brillante palpitaba, prometiendo llevarlos hacia lo que estaba destinado a ser. Tal vez, solo tal vez, el verdadero destino comenzaba a revelarse ante ellos. La luz del amanecer espiritual estaba cerca, pero estarían listos para recibirla. El viento trajo consigo un anhelo familiar, mientras las palabras de Eloísa flotaban en las mentes de los presentes. La comunidad, ahora con un sentimiento renovado, se vio envuelta en una ola de reflexión comunitaria. Los rostros, antes apagados por la incertidumbre, comenzaban a brillar con una luminosidad que solo la fe puede ofrecer. ¿Qué cambios? Repetía César, con una chispa de inquietud en su voz. ¿Qué debemos dejar atrás para seguir adelante? Su pregunta resonó como un eco en el corazón de todos. Eloísa sintió como esa inquietud se traducía en un mismo cuerpo, uno lleno de dudas pero también de esperanza. La anciana de cabellos plateados, que había compartido su sabiduría antes, comenzó a hablar, su voz suave pero firme. El cambio no siempre es fácil. A veces duele, como la lluvia que cae sobre la tierra seca para hacerla florecer. Debemos dejar ir lo que pesa en nuestro corazón. Al escucharla, algunos comenzaron a identificar qué cargas llevaban, esas cosas que les impedían volar alto, que les mantenían en la penumbra en lugar de abrazar la luz. César se animó, levantándose. ¿Y si el cambio comienza con nosotros? Con nuestras pequeñas acciones diarias. Un gesto de amor, una palabra de aliento, un acto de servicio. Esas son nuestras señales para el cambio. Se sintió como un nuevo amanecer, la comunidad respondió con murmullos de afirmación. Eloísa se sintió fortalecida por la energía que se generaba. Era asombroso cómo unas simples palabras podían hacer que el aire vibrara de tal manera. Sabía que el momento estaba cerca, y que algo muy grande estaba a punto de suceder. Marta, con emoción, compartió su visión. Recuerdo una vez, cuando un vecino necesitaba ayuda. Nos unimos como comunidad, ofreciendo no solo nuestras manos, sino nuestros corazones. Ese fue un cambio, un momento decisivo. La cercanía y la empatía empezaron a alzarse entre las almas presentes, la luz de las velas temblaba, marcando el compás de este nuevo despertar. Todos querían más, querían explorar esos lugares oscuros que habían avivado el miedo y la inseguridad, lugares que ahora se convertían en estaciones de transformación. El cambio comenzaba a sedimentarse en sus corazones. «Estamos juntos en esto», gritó un joven, provocando un clamor de voces al unísono. Al hacerlo, se sintieron como un frente unificado, dispuestos a enfrentar las tormentas. Eloísa observó cómo esa unión se iba consolidando, como un tejido fuerte y resistente a la adversidad. Después de un momento de silencio reverente, Eloísa sintió de nuevo aquella llamada. Debemos compartir nuestras historias. Cada testimonio es un hilo en el gran tapiz de nuestra fe. Ella sabía que no estaban solos, que cada experiencia compartida iluminaba el camino para aquellos que aún dudaban. Así, comenzaron a tomar turnos. Una vez más, las historias comenzaron a brotar, silenciando la noche con ecos de gratitud y reconocimiento. La luz de las velas parecía vibrar, prendiendo la inspiración en los corazones de todos. Con cada cuento, más pruebas asomaban y su fe comenzaba a tomar forma. Había amor, había esperanza, había posibilidad. Pero entonces, mientras la comunidad seguía compartiendo, Eloísa sintió una desconcertante presión en el aire. Las palabras empezaron a fluir, pero una sombra aún permanecía, un desafío oculto en el fondo. Había una advertencia en todo esto:
se preguntó si las señales que estaban descubriendo eran suficientes para atravesar el cambio que Dios estaba pidiendo. Un miedo sutil surgió en su interior: ¿seremos lo suficientemente valientes para completar la tarea que Él ha comenzado entre nosotros? El eco del silencio fue una respuesta, tan fuerte como las historias compartidas. La brisa sopló de nuevo, como si invitara a cada uno a contemplar lo que vendría. La noche continuó, pero el susurro de lo desconocido quedó resonando. Era una invitación personal para cada uno. ¿Qué más estaban dispuestos a hacer por su fe y su comunidad? El viaje apenas comenzaba, y el destino se alineaba, aunque todavía no podían verlo del todo. Una nueva pregunta surgió entre ellos, dejando un aire de expectativa y emoción: ¿estamos listos para lo que sigue en esta travesía divina? La noche continuó envolviendo a la comunidad en una profunda contemplación. Eloísa sentía un pulso en el aire, como un llamado divino que acariciaba sus corazones. En cada rostro había interrogantes, pero también la determinación de afrontar lo que estaba por venir. Los ecos de las historias compartidas aún resonaban, llenando el espacio con un calor esperanzador. ¿Qué pasa cuando enfrentamos lo desconocido?, preguntó César, su voz más calmada ahora, reflejando una serenidad que había crecido en él. La comunidad lo miró, expectante. En esos momentos, es cuando nuestra fe se pone a prueba, pero también cuando florece. Sus palabras se transformaron en una reverberación profunda. Allí, rodeados de luz tenue y la calidez de la conexión humana, cada persona sentía la fuerza que provenía de la unidad. Eloísa sintió que había algo más, algo oculto en el corazón de la comunidad que necesitaba salir a la luz. Se acercó al centro, donde las velas danzaban con el viento, pareciendo bailar a su alrededor como si la misma creación celebrara aquel momento. A veces, el cambio exige que enfrentemos nuestros miedos más profundos, empezó a hablar. Esos temores que nos han mantenido cautivos, que han hecho que la luz de Dios se sienta distante. Una mujer del grupo, con la mirada firme y decidida, compartió su historia. Había luchado contra la ansiedad durante años, sintiendo que sus pasos estaban dictados por un miedo paralizante. Pero cuando empecé a orar en comunidad, a compartir mi carga, sentí ese peso liviano. Entendí que no estaba sola. El amor de ustedes fue la medicina para mi alma, decía con cada palabra más fuerte y convencida. Los murmullos de afirmación llenaron el aire, y más corazones empezaron a abrirse. Eloísa observó mientras más personas se animaban a compartir sus cargas, las cicatrices que habían llevado en silencio. Era un acto de valentía que resonaba con las verdades universales de la lucha humana. Mientras las historias fluían, las lágrimas no se hicieron esperar, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de liberación, de crecimiento. Entonces, la anciana de cabellos plateados habló de nuevo, su voz casi como un susurro sagrado. El eclipse lunar simboliza transiciones, lo viejo debe morir para que lo nuevo nazca. ¿Qué debemos dejar atrás esta noche para que algo hermoso surja de nuestro ser? Sus ojos centelleaban bajo la luz, y Eloísa sintió que esa era la clave. ¿Y si el eclipse era una señal? Un recordatorio de que la oscuridad, a veces, es necesaria para apreciar plenamente la luz. Eloísa tomó aire, sintiendo que algo grande estaba por hacerse evidente. Cada uno de nosotros tiene un papel en esta transformación. Dios quiere que seamos parte de su obra, y eso requiere valor. Las palabras de Eloísa resonaron en los corazones presentes. La comunidad, sintiéndose más unida que nunca, comenzó a compartir sus compromisos, lo que estaban dispuestos a dejar ir y lo que deseaban cultivar en sus vidas. Con cada palabra, el aire se cargaba de energía, de una visión compartida hacia un nuevo amanecer. Eloísa observó cómo el brillo de las velas se reflejaba en cada rostro, iluminando la noche de esperanza y promesas renovadas. Era un momento sagrado, un espacio en el que se sentía la cercanía de Dios. Justo entonces, cuando la atmósfera estaba impregnada de una profunda paz, un viento fuerte sopló, haciendo que las llamas de las velas parpadearan intensamente. ¿Lo sienten?, preguntó un joven, con la voz brillante de emoción. Es como si el mismo cielo estuviera animándonos a avanzar. Eloísa sintió, sintiendo que la presencia de Dios se hacía más palpable. La noche estaba llena de promesas, pero también de incertidumbre. Eloísa miró a sus hermanos y hermanas, humildemente, comprendiendo que la travesía apenas comenzaba. Yo me pregunto, si el eclipse fue solo el principio, ¿cuál será el siguiente paso en este viaje de fe? Dejó caer la pregunta, mientras todos aspiraban a escuchar la respuesta que vendría. Eloísa sintió que el aire se llenaba de una chispa divina. La comunidad estaba dispuesta a enfrentar lo que estaba por venir, y en ese instante, todo pareció cambiar. Al mirar a su alrededor, vio rostros iluminados por la fe y la esperanza, manos entrelazadas, corazones palpitando en un mismo ritmo. El eclipse había sido solo el inicio,
el preludio de algo maravilloso que estaban a punto de descubrir juntos. Gabriel, el mensajero que había traído el mensaje en la vigilia, había encendido una llama en sus corazones, y ahora la ferviente búsqueda de respuesta los unía más que nunca. Ese momento de unidad era una manifestación clara de que la luz siempre prevalecería sobre la oscuridad. Pero, al igual que en el ciclo del eclipse, sabían que tendrían que enfrentar retos. Las palabras de la anciana resonaban en su mente: lo viejo debe morir para que lo nuevo nazca. Esa transformación era necesaria, y tenían que abrazarla con valentía. Mira lo que hemos construido juntos, dijo Marta, con la voz entrecortada de emoción. El altar de la unidad ha crecido más allá de la madera y las piedras. Es un lugar de encuentro, un punto donde nuestras almas se conectan con el cielo. Eloísa sonrió, contemplando cómo cada pedazo que aportaron simbolizaba sus historias, sacrificios y fe colectiva. El silencio que siguió fue sagrado. Cada miembro de la comunidad estaba inmerso en una profunda reflexión sobre lo que significaba ser parte de esta gran obra. Fue en ese silencio que Eloísa sintió un ardor en su pecho, la convicción de que era hora de actuar. Debemos ir más allá de estas paredes. El mundo afuera necesita ver la luz que hemos encontrado aquí. ¿Podemos llevar este amor y fe a otros? Las cabezas comenzaron a sentirse. El fuego de la persuasión iluminaba aún más el ambiente. Sí. Tenían una misión. Como una etapa final de su viaje, debían compartir sus experiencias, su luz, con aquellos que aún vivían en la sombra del escepticismo y la desesperanza. El eco de los testimonios compartidos resonaba en su corazón. No solo eran palabras, eran poderosos relatos de sanación, amor y transformación. Formemos un grupo de amor y servicio, propuso César con la mirada brillante. Podemos visitar a los enfermos, apoyar a aquellos que sufren y ser un refugio para quienes buscan respuestas. La emoción en su voz provocó un murmullo entusiasta entre los presentes. Eloísa sintió que la determinación crecía, uniendo sus corazones en un solo latido. Este no era solo un buen deseo, era una fase activa en su fe, una forma tangible de expresar lo que habían recibido. El primer paso fue claro: organizar una jornada de servicio comunitario, abrir sus puertas a todos los que necesitaran apoyo. Mientras compartían ideas, la energía colectiva se sentía como una marea creciente. Cada propuesta resonaba como un testimonio de lo que Dios había hecho en ellos. La tarde avanzó, y con cada palabra, cada risa, sabían que estaban construyendo una nueva etapa en su viaje. Eloísa miró al cielo, sintiendo que el universo también celebraba su compromiso. ¿No ven? Esto es solo el comienzo de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y en nuestra comunidad. La oscuridad fue solo un ciclo, pero gracias a la luz de la fe, hemos despertado. Cuando la noche finalmente se adueñó de la tierra, y el eco de las palabras resonaba aún en el aire, la comunidad se tomó de las manos. Eloísa llevó la voz en esa oración de agradecimiento ante Dios, sintiendo el poder divino fluir entre ellos. Te agradecemos, Señor, por este viaje, por Mateo, por nuestro altar. Te pedimos que ilumines nuestro camino mientras seguimos en esta misión. Que el amor y la fe que hemos recibido no se queden aquí, sino que se irradien a quienes lo necesitan. Mientras cerraban sus ojos en oración, una luz brilló débilmente a lo lejos, como un símbolo de esperanza, representando que estaban siguiendo el camino correcto, abriéndose a la grandeza de lo que estaba por venir. Aquella noche prometía ser un hito en la historia de Santo Rosario, un renacer espiritual donde cada uno encontraba su voz y su propósito. Cuando Eloísa abrió los ojos y miró alrededor, se sintió invadida por una paz inexplicable. Ella sabía que este viaje no sería fácil, pero ahora contaban con el amor y la unidad que les daba fuerza. Así, con corazones renovados y con el cielo como testigo, dieron su primer paso hacia la luz, conscientes de que su comunidad había sido transformada irremediablemente por la fe. Amados hermanos y hermanas, el camino para compartir este mensaje de esperanza ha comenzado, y cada uno de nosotros tiene un papel fundamental en esta historia. No esperes ni un segundo más para unir voces y corazones en una misión divina. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas historias lleguen a más almas. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final poderoso y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de luz. Es un momento sagrado, un llamado a todos los verdaderos siervos de Dios. Unámonos y llevemos este mensaje e inundemos al mundo con nuestras ansias de fe y amor.